La sangre se acumulaba alrededor de mi cráneo fracturado. El suelo de mármol helado me mordía la mejilla. Sobre mí, mi hijo adoptivo, el chico al que le di el mundo entero, se reía con frialdad. A su lado estaba su madre biológica, sujetando un bolso de diseño comprado con mi sudor. «Gracias por criar mi fondo de retiro», hermana me dijo con desprecio, pasando por encima de mi cuerpo moribundo. Mientras la oscuridad se tragaba mi vista, un solo juramento ardiente resonó en mi mente que se apagaba. Si tengo una segunda oportunidad, dejaré que los dos se pudran. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. No era el pitido agudo del monitor cardíaco que me había perseguido en mis últimos días en el hospital, antes de que me arrastraran de vuelta a casa para terminar conmigo. No, este era el silencio afilado y resonante de mi propio despacho. Jadeé, llevando oxígeno a unos pulmones que, apenas un instante antes, habían sido aplastados bajo el peso de mis costillas colapsando. Mis manos volaron hacia mi cabeza. No había sangre, ni huesos rotos, solo las suaves ondas bien peinadas de mi cabello. Miré mis manos. Las manchas de la edad habían desaparecido. La piel estaba tersa, pálida, temblorosa. Mis ojos recorrieron la habitación, la madera oscura de las estanterías, el aroma a té de jazmín caro y, finalmente, el calendario de plata sobre mi escritorio. 14 de octubre de 2012. Presioné mis manos contra la madera fría del escritorio para calmarme. 14 años. Había retrocedido 14 años. Necesitaba entender la magnitud del odio que hervía en mis venas. Debo explicar la vida que acababa de abandonar tan violentamente. Me llamo Elena Ibarra. Era la fundadora y directora ejecutiva de Ibarra Logística, un imperio que construí desde cero tras la muerte de mi marido. Era rica, respetada y completamente sola. Entonces entró Carla Duarte, mi hermana menor. Carla siempre había sido una fuerza caótica, una mujer que usaba su fragilidad como arma. Hacía 14 años, o mejor dicho, hoy mismo, llegó a mi puerta llorando histérica. Traía consigo a un niño de 4 años, Hugo, el fruto de un romance pasajero, con un inversor casado, que la había amenazado con arruinarla si alguna vez lo revelaba. En mi vida pasada, Carla se había arrodillado en mi salón, suplicándome que me quedara con Hugo. Decía que no era apta, que se ahogaba en deudas, que tenía pensamientos oscuros, que temía por la seguridad del niño. Me suplicó que lo adoptara legalmente, que le diera el apellido Ibarra, la estabilidad y la herencia que merecía. Prometió que se apartaría, que solo sería la tía Carla. Yo, una viuda desconsolada, desesperada por tener una familia, caí en la trampa por completo. Adopté a Hugo. Le di todo. Tutores privados, colegios de élite, coches de lujo y, finalmente, las llaves de mi propia empresa. ¿Y cómo me lo pagó? Malversando millones. Falsificó mi firma para transferir el control de las acciones de Ibarra Logística a una empresa fantasma propiedad de, adivinen, Carla. Lo habían planeado desde el principio. Carla nunca se apartó. Siguió siendo un parásito constante en nuestras vidas, envenenando en secreto la mente de Hugo contra mí, diciéndole que yo era solo un cajero automático con patas, una carcelera cruel que lo alejaba de su verdadera madre. La traición final llegó cuando descubrí la malversación y amenacé con desheredarlo. Hugo no discutió, solo sonrió. Me puso un paralizante en el té de la tarde y me empujó por la gran escalera de la finca que yo había comprado para los dos. Recordé el crujido enfermizo de mi columna. Recordé estar tirada en el vestíbulo de mármol, incapaz de moverme, mientras Carla entraba por la puerta principal, del brazo de Hugo. Siempre fuiste demasiado confiada. Elena me susurró, arrancándome el collar de diamantes de la garganta paralizada. Tranquila, le diremos a la policía que fue un accidente trágico. Un golpe seco en la puerta de roble de mi despacho me devolvió al presente. Elena era la voz de Carla, amortiguada por la madera pesada. ¿Estás ahí? Hugo se está poniendo nervioso, y de verdad necesitamos hablar. Una sonrisa lenta y gélida se extendió por mi rostro. Me levanté, alisando la parte delantera de mi blazer. Mi corazón, que había latido aterrado, ahora se asentaba en un ritmo constante y letal.
Ya no era la viuda desesperada y solitaria. Era un fantasma que había vuelto de la tumba y estaba a punto de reescribir la historia. «Ya abajo», Carla, grité, con la voz perfectamente firme. Caminé hasta el espejo junto a la puerta y miré mi reflejo. El fuego en mis ojos era inconfundible. ¿Quieres que críe a tu retoño malvado, Carla? ¿Quieres que financie tu vida de lujo mientras finges ser la víctima trágica? No en esta vida. Bajé la gran escalera, la misma en la que me habían asesinado, con pasos deliberados y medidos. El vestíbulo se veía exactamente igual que en mi recuerdo. Carla estaba sentada en el borde del sofá color crema, secándose los ojos secos con un pañuelo arrugado. A su lado, Hugo, de 4 años. Incluso a esa edad podía ver la petulancia en su rostro. En mi vida pasada, pensé que sus pucheros eran solo señales de un niño traumatizado que necesitaba amor. Ahora, reconociendo el brillo frío y calculador en sus ojos azul, pálido, los mismos ojos que me verían desangrarme hasta morir, no sentí más que un profundo asco. Elena, sollozó Carla, corriendo a tomarme las manos. La esquivé con destreza, dirigiéndome al carrito de bebidas a servirme un vaso de agua con gas. «¿Qué pasa, Carla?», pregunté, sin darme la vuelta. «No puedo más», dijo entre lágrimas, con voz temblorosa y teatral. «Le estoy fallando, Elena. Los cobradores llaman de día y de noche. Apenas puedo comprar comida. Hugo merece algo mejor». «Te merece a ti», hizo una pausa, esperando que corriera a abrazarla, a prometerle que arreglaría todo. Al ver que me quedaba callada, bebiendo mi agua, continuó, con un tono de desesperación creciendo en su voz. «He traído los papeles preliminares. Hablé con la jueza Amparo Ferrer. Como somos familia, la adopción puede tramitarse rápido. Tienes la finca, el dinero, los recursos. Quiero que seas su madre, Elena. Yo me apartaré. Desapareceré si es necesario». Me di la vuelta y la miré. De verdad, la miré. Sus zapatos de diseño estaban gastados, pero seguían siendo de marca. Su pelo estaba perfectamente peinado. No se estaba muriendo de hambre. Solo estaba cansada de no ser inmensamente rica. «No», dije, en voz baja. El silencio en la habitación fue absoluto. Incluso Hugo dejó de patear la mesa de café. «¿Qué?», balbuceó Carla, con las manos congeladas en el aire. «Elena, no creo que entiendas. Te estoy dando a mi hijo. Siempre quisiste tener uno». «Lo entiendo perfectamente», Carla, respondí, caminando despacio hacia ella, mis tacones resonando contra el suelo de madera. «Me estás pidiendo que cargue con el peso económico y emocional de criar a un niño porque a ti te resulta incómodo. Quieres que lo adopte, que pague todo, mientras tú te quedas en segundo plano cosechando los beneficios de mi generosidad, sin hacer el verdadero trabajo de ser madre». El rostro de Carla palideció y luego se puso rojo de furia. La máscara se le estaba cayendo. «¿Cómo te atreves a decir eso? Estoy en la ruina. Es tu sobrino. Es tu hijo», la corregí con frialdad. «Y tú decidiste traerlo a este mundo. No voy a facilitar tu irresponsabilidad. Si de verdad no puedes con él, te sugiero que acudas al sistema de protección de menores. Pero no voy a adoptar a Hugo». «Egoísta», gritó Carla, poniéndose de pie de un salto. El ruido repentino hizo que Hugo aullara, un sonido agudo que me erizó la piel. «Tienes cientos de millones de euros. Vives sola en esta mansión vacía. Me lo debes. Somos familia». «No te debo absolutamente nada», dije, con la voz bajando a un susurro peligroso. «Sal de mi casa, Carla. Y si vuelves a traer papeles de adopción fraudulentos a mi propiedad, mis abogados se encargarán de que no vuelvas a ver el interior de un tribunal sin esposas puestas». Carla agarró a Hugo del brazo, tirando de él con tanta fuerza que el niño chilló de dolor genuino. Me miró con los ojos llenos de veneno. «Te vas a arrepentir de esto, Elena. Morirás sola en esta casa enorme, y a nadie le importará». Ya lo hice, pensé para mis adentros, viéndola salir por la puerta principal a toda prisa, cerrando de un portazo. «Y fue porque te dejé entrar». En cuanto su coche salió disparado del camino de entrada, tomé mi teléfono. Rechazar a Hugo era solo el primer paso. La naturaleza aborrece el vacío, y yo todavía tenía un vasto imperio que necesitaba un heredero.
uno de verdad. En mi vida anterior, hubo un niño, Mateo Rivas. Llegó a mi vida demasiado tarde, cuando yo tenía cerca de 60 años, mucho después de que Hugo hubiera empezado a vaciar mis cuentas. Patrocinaba una beca local para jóvenes desfavorecidos, y Mateo fue el beneficiario. Era huérfano, criado en el sistema de acogida más duro. A pesar de no tener nada, era brillante, leal y profundamente entregado. Había visto la verdadera cara de Hugo de inmediato, y trató de advertirme. Hugo, sintiendo la amenaza, incriminó a Mateo por espionaje corporativo, destruyendo su carrera apenas comenzada. Yo, cegada por un amor tóxico de madre, le creí a Hugo y expulsé a Mateo de mi vida. Y sin embargo, cuando yacía en el hospital, abandonada por Hugo y Carla, fue Mateo quien se coló pasando a las enfermeras para traerme un ramo de flores baratas del mercado, sosteniendo mi mano, agradeciéndome la beca que le había dado una oportunidad, incluso después de que yo lo había arruinado. Le debía a ese chico una deuda, y esta vez pensaba pagarla entera. Llamé a mi investigador privado, Ramiro Soto. Ramiro, necesito que localices a un niño. Se llama Mateo Rivas. Debe de tener unos 6 años ahora, probablemente en el sistema de acogida del Estado. Encuéntralo hoy mismo. Ramiro tardó 3 días en encontrar a Mateo. En un centro de acogida sombrío y con pocos recursos, en las afueras de Madrid. Cuando llegué, el contraste entre el entorno del que había rescatado a Hugo y el que Mateo estaba sobreviviendo era desgarrador. Encontré a Mateo sentado en silencio en un rincón de una sala de juegos caótica, ignorando a los niños que gritaban a su alrededor. Estaba terriblemente delgado, la ropa le colgaba del cuerpo pequeño y tenía un moretón desvanecido en la mejilla, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Oscuros, observadores, irradiando una inteligencia que parecía completamente fuera de lugar en un niño de 6 años. Estaba apilando bloques de madera gastados, no en una simple torre, sino en una estructura geométrica compleja y entrelazada. Me agaché a su lado. No se sobresaltó, pero sus ojos se movieron hacia mi rostro, evaluando la amenaza. Esa es una estructura muy impresionante, dije suavemente. Mateo miró los bloques, luego a mí. La base tiene que repartir el peso de forma equitativa, o la energía cinética del suelo moviéndose causará un fallo estructural, susurró. A los 6 años. Sentí un nudo en la garganta. Este era el niño al que había abandonado en mi vida pasada para criar a un parásito. Me llamo Elena, dije, tendiéndole la mano. ¿Te gustaría venir a casa conmigo, Mateo? Mateo miró mi mano un largo rato antes de acercar despacio sus dedos pequeños y fríos a los míos. El proceso de adopción de Mateo fue muy distinto al trámite exprés que Carla había intentado. A través de la Junta de las Fundaciones Benéficas que financiaba Ibarra Logística, presioné para que mi declaración de idoneidad avanzara con prioridad en los servicios sociales. No fue el vínculo de sangre lo que abrió las puertas. Fue el peso de mi fortuna, moviéndose con precisión quirúrgica dentro del sistema. En poco más de un mes, Mateo estaba bajo mi custodia legal. Traer a Mateo a casa fue como ver a una planta moribunda, recibir por fin sol y agua. No lo asfixié. Le di espacio, una biblioteca inmensa, los mejores tutores que el dinero pudiera pagar. Observé, fascinada, cómo florecía su genio. A los 8 años ya resolvía cálculo avanzado. A los 10 ganó un concurso nacional de robótica. Pero más importante que su intelecto era su carácter. Era infinitamente amable, agradecido, con una madurez emocional que me hacía llorar a solas. Nunca pedía juguetes caros, pedía libros. Cuando le compré un traje a medida para una gala, lo colgaba con cuidado cada noche, tratándolo como un objeto sagrado. Mientras tanto, mis informantes me mantenían al tanto de las vidas desastrosas de Carla y Hugo. Sin mis millones para financiar su estilo de vida, Carla se vio obligada a trabajar. Ella odiaba trabajar. Saltaba de un puesto de recepcionista a otro en tiendas, siempre despedida por su actitud y su sentido de derecho. Pero el verdadero veneno fue su forma de criar. Incapaz de aceptar su realidad,
crió a Hugo con las mismas ilusiones tóxicas de grandeza que ella misma tenía. Le decía constantemente que estaba destinado a la grandeza, que su tía rica, Elena, le había robado la herencia que le correspondía y que el mundo le debía lujo. Como resultado, Hugo se convirtió en un monstruo salvaje y exigente. Como Carla siempre estaba trabajando o intentando atrapar a un hombre rico, Hugo crecía sin supervisión. Se convirtió en el terror del colegio, acosando a otros niños, con rabietas violentas cuando no conseguía lo que quería. La primera vez que nuestros caminos volvieron a cruzarse fue 5 años después de mi renacer. Mateo tenía 11 años y Hugo 9. Había llevado a Mateo a unos grandes almacenes de lujo, el Corte Inglés de Serrano, a comprar una pluma estilográfica que necesitaba para una clase de caligrafía. Mientras pasábamos junto a la sección infantil de diseño, un chillido agudo rompió el silencio elegante de la tienda. Lo quiero ahora. Me di la vuelta y vi a Hugo, rojo de furia, dando patadas a una vitrina. A su lado, con cara demacrada y avergonzada, estaba Carla. Había envejecido 10 años en 5. Su pelo estaba encrespado, su ropa, mal ajustada, de saldo. Hugo, por favor, mamá no puede pagar el abrigo de cachemira ahora mismo. Vámonos, suplicó Carla, tirando de su brazo. Hugo respondió, mordiendo la mano de Carla. Ella gritó, lo soltó, y él cayó al suelo, retorciéndose y tirando un maniquí. Mateo se quedó quieto a mi lado, observando la escena con frío desapego. Deslizó su mano en la mía. Ese niño carece de regulación emocional básica, observó Mateo en voz baja. ¿Está enfermo? Tiene una enfermedad. Mateo, respondí suavemente, con mis ojos fijos en los de Carla al otro lado del pasillo. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, al ver mi apariencia impecable, y luego al chico elegante y seguro a mi lado. Se llama codicia. El rostro de Carla se contorsionó con una mezcla de vergüenza profunda y celos rabiosos. Miró a Mateo, alto y seguro, irradiando una gracia casi aristocrática. Luego miró a su propio hijo, que en ese momento intentaba arrancar los botones de una camisa de diseño con los dientes. No dije nada. Simplemente le di un asentimiento cortés y devastadoramente frío, y me di la vuelta. Disfruta tu fondo de retiro, Carla. Tú misma lo criaste. Vamos, Mateo, dije. Vamos a buscar esa pluma. Tenemos tu clase de astrofísica avanzada esta tarde. Sí, madre, sonrió Mateo, poniéndose a mi paso. La semilla ya estaba plantada. Mi imperio estaba a salvo. Mi hijo florecía, y las víboras se ahogaban lentamente en su propio veneno, pero sabía que Carla no se rendiría fácilmente. Cuanto más triunfara Mateo, más desesperados se volverían ella y Hugo. Y yo estaba lista para ellos. Que empezara el drama. Esta vez tenía todas las cartas en la mano. 7 años se evaporaron como bruma sobre el Atlántico. El calendario de mi escritorio marcaba ahora el año 2019. Yo tenía 45 años. Mi empresa, Ibarra Logística, había triplicado su cuota de mercado global y mi hijo adoptivo, Mateo, era una fuerza de la naturaleza que los mundos académico y corporativo apenas empezaban a comprender. A los 16 años, Mateo no era simplemente un prodigio, era una clase magistral de disciplina, donde mi vida pasada había sido consumida por la batalla agotadora de gestionar las rabietas, los suspensos y la delincuencia juvenil de Hugo. Mi vida con Mateo era una sinfonía de crecimiento intelectual y personal. Medía 1,85 m, con una elegancia aristocrática que desmentía por completo sus trágicos comienzos en el sistema de acogida. Su pelo oscuro siempre impecable, sus trajes a medida perfectos, pero era su mente lo que verdaderamente aterraba a mis competidores. Mateo preparaba entonces su solicitud de admisión anticipada a Oxford, pero no presentaba simples ensayos estándar. Estaba terminando una tesis académica independiente que unía la psicología conductual con la logística internacional de negocios. Recuerdo entrar en su despacho privado, un martes lluvioso. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas, con fórmulas matemáticas complejas. Madre, dijo, levantando la vista de su escritorio de caoba,
con una sonrisa cálida y genuina. Estaba revisando las validaciones estadísticas finales de mi investigación. Los datos de nuestras filiales europeas son fascinantes. Me acerqué, poniendo una mano suave en su hombro, profundamente orgullosa del joven en el que se había convertido. Cuéntame los resultados, Mateo. ¿Los nuevos protocolos de negociación están funcionando por encima de lo previsto? Utilicé un marco de aprendizaje de vocabulario para analizar cómo nuestros ejecutivos no nativos absorben la terminología de alto nivel durante las negociaciones, respondió, con los ojos brillando de pasión. Al priorizar el procesamiento cognitivo profundo sobre la memorización mecánica, nuestros ejecutivos están cerrando acuerdos un 15% más rápido. Miré los gráficos meticulosos en su pantalla y la fiabilidad de los datos. Impecable, respondió con suavidad, abriendo una hoja de cálculo secundaria. Diseñé una escala de 5 puntos para la evaluación psicométrica de los 300 ejecutivos. Para asegurar la consistencia interna del cuestionario, calculé el coeficiente alfa. Salió 0, 80 y 9. Es altamente fiable. La Junta de Oxford no leerá solo un ensayo. Leerán una estrategia corporativa validada empíricamente. Mi corazón se llenó de un orgullo protector feroz. En mi vida anterior, a los 16 años, Hugo había estrellado un coche contra una panadería local estando ebrio, costándome cientos de miles en acuerdos legales y sobornos para... Mateo, a la misma edad, usaba marcos académicos avanzados para optimizar una cadena de suministro de 1.000 millones de euros. Pero mientras Mateo ascendía hacia la estratosfera, la gravedad por fin alcanzaba a Carla y Hugo. Los informes de Ramiro, mi investigador privado, se habían vuelto cada vez más sombríos con los años. Carla había quemado todos los puentes, todos los favores, todas las líneas de crédito fraudulentas que había podido abrir. Había perdido su belleza ante la dura realidad del vino barato, el estrés crónico y el resentimiento. Ahora trabajaba como supervisora de bajo nivel en una cadena de tiendas en decadencia, viviendo en un apartamento diminuto de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Y Hugo era exactamente lo que yo sabía que sería sin mi riqueza para protegerlo de las consecuencias de su propia sociopatía. A los 14 años, era un adolescente corpulento y agresivo, con un sentido de derecho aterrador y unos antecedentes que empezaban a acumularse. Lo habían expulsado de 3 colegios públicos por extorsión, altercados violentos y robo. Carla, incapaz de controlar al monstruo que había criado, seguía alimentando sus delirios. Seguía susurrándole el veneno al oído. Eres un Ibarra de sangre. Solo estamos temporalmente en desgracia. Tu tía malvada te robó el futuro para dárselo a un chico de la calle. El choque inevitable entre nuestros 2 mundos ocurrió durante la gala benéfica anual de la Fundación Ibarra, un evento de alto perfil celebrado en el gran salón de baile del Hotel Ritz Madrid. Yo era la anfitriona, y Mateo, recién nombrado director junior de la Fundación, tenía previsto dar el discurso principal sobre equidad educativa. Llevaba un vestido esmeralda con vuelo, una copa de champán en la mano, hablando con el director de un gran conglomerado tecnológico, cuando escuché el alboroto cerca de la entrada. Soy su hermana, imbécil, y esto es un... La voz chillona y estridente. Atravesó la música elegante del cuarteto de cuerda como una motosierra. Me di la vuelta, mi expresión congelándose en una máscara de indiferencia educada. La seguridad intentaba bloquear a una mujer frenética y desaliñada, con un vestido pasado de moda cubierto de lentejuelas. A su lado, un adolescente con esmoquín barato y mal ajustado, mirándome fijamente. Era Carla y Hugo. Se habían colado sin invitación. La élite adinerada de la ciudad se giró a mirar. Los murmullos recorrieron la multitud. Me disculpé educadamente con el director de tecnología y me deslicé hacia la entrada, mi equipo de seguridad cayendo en su sitio detrás de mí. Elena, chilló Carla al verme acercarme. Empujó con fuerza a un guardia de seguridad, arrastrando a Hugo con ella. Diles a estos policías de pacotilla que nos dejen entrar. Somos familia. Me detuve a 5 metros de ella, irradiando una frialdad ártica absoluta.
La miré de arriba abajo, notando el esmalte de uñas descascarado y la desesperación ardiendo en sus ojos inyectados en sangre. Luego miré a Hugo. Me observaba con un odio intenso y familiar. El mismo odio exacto que vi en sus ojos justo antes de que me empujara por la escalera en mi vida pasada. Se me heló la sangre, pero mantuve la postura imperiosa. Carla, dije, con voz baja, tranquila, llevándose perfectamente en el repentino silencio del vestíbulo. No estabas invitada. Esto es un evento benéfico privado, con entradas de 1000 euros por plato. ¿Tienes tu entrada? El rostro de Carla se enrojeció. Un morado feo. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Soy sangre de tu sangre. Tu sobrino está aquí de pie. Necesita que estas personas lo vean. Necesita oportunidades de contacto. Está a punto de suspender en el colegio. Elena, necesitas pagarle una academia privada de inmediato. Un jadeo colectivo recorrió a los socialites cercanos, exigiendo dinero en una gala de etiqueta. Era increíblemente patético. Antes de que pudiera aniquilarla verbalmente por completo, una voz calmada y autoritaria resonó desde la escalera de mármol. ¿Hay algún problema, madre? Todas las miradas de la sala se dirigieron hacia arriba. Mateo bajaba por las escaleras. Llevaba un esmoquín azul medianoche perfectamente cortado, con un discreto pin de plata en la solapa. Parecía de la realeza. El contraste entre él y Hugo, encorvado y furioso, era tan marcado que resultaba casi cómico. Carla miró a Mateo, con la boca abierta, mezcla de shock y envidia venenosa. Los puños de Hugo se cerraron a los lados, el rostro contraído de celos. Nada que no pueda manejar, Mateo dije con suavidad. Mateo llegó al final de las escaleras, quedándose de pie alto a mi lado. No miró a Carla con enojo. La miró con el desapego frío y analítico de un científico, observando una reacción química volátil y desagradable. «Ah, los familiares no invitados», dijo Mateo en voz baja, su voz resonando con una inteligencia intimidante. Miró a Hugo. «Te reconozco de la crónica de sucesos del periódico local. Agresión agravada a un compañero por un par de zapatillas. ¿No era así? Dudo que este entorno sea adecuado para alguien con problemas tan graves de control de impulsos». «Cierra la boca. Basura callejera», rugió Hugo, lanzándose hacia adelante. Antes de que mi seguridad pudiera reaccionar, Mateo esquivó con gracia el ataque torpe, extendió el pie y envió a Hugo, estrellándose de bruces, contra un enorme arreglo floral de orquídeas blancas. El jarrón se rompió, esparciendo agua, cristal y flores caras sobre el traje barato de Hugo. Toda la sala estalló en jadeos. «¡Hugo!», gritó Carla, cayendo de rodillas entre el cristal roto y el agua. Alzó la vista hacia mí, con el rostro contorsionado en una máscara de odio puro y demoníaco. «Tú hiciste esto. Arruinaste a mi hijo para criar a este perro callejero». Me acerqué, mirándolos a ambos desde arriba. La satisfacción que corría por mis venas era embriagadora, un dulce néctar de venganza, 14 años en preparación. «No», Carla dije, con la voz cargada de una finalidad letal. «No lo arruiné. Simplemente dejé de financiar vuestras mutuas ilusiones. Os dejé enfrentar las consecuencias de vuestros propios actos. Ahora llévate a tu hijo y sal de mi vista, antes de que presente cargos por allanamiento e intento de agresión. Seguridad, sáquenlos por el ascensor de servicio. Están dejando charcos en el mármol». Les di la espalda mientras gritaban y forcejeaban, ofreciendo mi brazo a Mateo. «¿Vamos, madre?», preguntó Mateo, completamente imperturbable, quitándose una mota de polvo imaginaria de la manga impecable. «Vamos», sonreí. «Tu público te espera». La humillación en la gala no detuvo a Carla. Solo catalizó su desesperación en algo mucho más peligroso. Pasaron 2 años más. Era el año 2021. Mateo tenía 18 años, dominando su primer año en Oxford y sirviendo de consultor para la expansión europea de Ibarra Logística. Hugo, a los 16 años, finalmente había cruzado la línea invisible entre travesura juvenil y delito grave. Era una fría mañana de noviembre cuando Ramiro, mi investigador privado, colocó una gruesa carpeta sobre mi escritorio. La abrí, tomando un sorbo de café solo.
y sentí una sonrisa oscura extenderse por mis labios. Robo de vehículo, posesión de narcóticos con intención de distribución y resistencia a la autoridad, recitó Ramiro, con el rostro carente de emoción. Hugo se involucró con una red local. Se creía un capo. Robó un coche deportivo de alta gama para transportar una cantidad significativa de cocaína, lo estrelló contra un escaparate y trató de pelear con los agentes que respondieron. Está en el calabozo ahora mismo. Su fianza está fijada en 500.000 euros. Se enfrenta a 10 o 15 años en prisión. Cerré la carpeta, trazando el borde del cartón con la uña. En mi vida pasada, Hugo había cometido un delito similar, aunque menos grave, a los 20 años. Había pagado a un ejército de arreglistas y abogados millones para borrar sus antecedentes, convencida de que era solo un grito de auxilio. ¿Y Carla?, pregunté. Frenética, respondió Ramiro. Ha llamado a todos los abogados del Estado, pero ninguno acepta el caso, sin un anticipo enorme. Lo ha liquidado todo, que no era mucho para empezar. Hemos interceptado indicios de que planea acudir a la prensa. Ah, exhalé, reclinándome en mi silla de cuero. El ángulo del chantaje. Déjala. Tardó menos de 48 horas en Carla hacer su movimiento, pero no fue a un tabloide de mala muerte. Consiguió una reunión con un periodista de un blog financiero moderadamente respetable, para intentar manchar mi reputación justo cuando Ibarra Logística finalizaba una fusión multimillonaria con un gigante europeo. El relato de Carla era predecible y patético. La despiadada y gélida directora ejecutiva, Elena Ibarra, abandona a su propia sangre, dejando a su hermana en la pobreza y a su inocente sobrino pasar hambre, mientras financia, lujosamente, a una forastera adoptada. Pretendía publicar un artículo destructivo que sacudiría la confianza de mis inversores europeos, exigiéndome un acuerdo millonario a cambio de su silencio. Subestimó dos cosas. Primero, subestimó a mi equipo legal. Segundo, subestimó por completo a Mateo. Ni siquiera tuve que mover un dedo para destruir su plan. Mateo lo manejó desde su residencia en Oxford, a 1.500 kilómetros de distancia. Cuando mi equipo legal me informó del artículo inminente, organicé una videoconferencia segura con Mateo. Madre, dijo, apareciendo en la pantalla grande de mi sala de juntas. Se veía agudo, concentrado, completamente despiadado. He revisado la situación del intento de extorsión de Carla. No le pagaremos ni un céntimo, ni permitiremos que esta difamación llegue al público. ¿Y cómo propones detener a una mujer desesperada que no tiene nada que perder?, pregunté, poniendo a prueba su ingenio, queriendo ver la agudeza del arma que había forjado, quitándole la única ventaja que cree tener, el elemento sorpresa, respondió Mateo con frialdad. Ya he ejecutado una contramedida. Usando las herramientas de análisis de datos que desarrollé, rastreé la huella digital de sus comunicaciones con este periodista. Descubrí que el periodista con el que trabaja tiene un historial de aceptar sobornos para lanzar campañas de descrédito corporativo. Una clara violación de la ética periodística. Levanté una ceja, genuinamente impresionada. Continúa. Me tomé la libertad de reenviar un expediente encriptado y anónimo con pruebas de esos sobornos al director de la publicación, junto con un borrador de demanda por difamación de nuestro departamento legal, alegando intención maliciosa. Además, explicó Mateo con soltura, envié preventivamente un comunicado de prensa meticulosamente redactado a nuestros inversores por los canales oficiales. Hizo una pausa, enviando un documento a mi tableta. Lo abrí. Era una obra maestra de relaciones públicas. Detallaba el compromiso de Ibarra Logística con la meritocracia y las prácticas empresariales éticas, distanciando sutil pero inconfundiblemente a la compañía de familiares lejanos con antecedentes penales que intentan usar sus genes como arma financiera. La publicación despidió al periodista hace una hora, concluyó Mateo, con una leve sonrisa depredadora en los labios. La historia está muerta. La fusión está segura. Y Carla se ha quedado sin opciones. Miré al joven en la pantalla, sintiendo un profundo asombro. En mi vida pasada, Hugo había usado mi fortuna para derribar mi imperio desde dentro. En esta vida, Mateo usaba su brillante intelecto para construir una fortaleza inexpugnable a nuestro alrededor.
Lo hiciste excelentemente. Mateo lo elogié con calidez. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Solo expuse los hechos empíricos. Madre respondió, con los ojos llenos de lealtad feroz. Nadie toca a esta familia. Nadie. Sin el dinero de la extorsión, Carla no pudo pagar un abogado para Hugo. Le asignaron un defensor de oficio sobrecargado y mal pagado. Asistí a la vista de sentencia solo para ver caer el telón del primer acto de su destrucción. Me senté en la última fila de una sala destartalada, con un abrigo negro elegante, completamente invisible para la multitud, pero perfectamente visible para la mesa de la defensa. Cuando la jueza dictó sentencia, condenando a Hugo a 8 años en un centro de transición de menor a adulto de máxima seguridad, Hugo soltó un sonido como el de un animal herido. Se resistió contra los alguaciles, gritando obscenidades, el rostro morado de rabia. Carla se derrumbó en su silla, sollozando histérica, gritando mi nombre, suplicando que hiciera algo, que pagara algo. Me puse de pie despacio, haciendo contacto visual deliberado con Hugo mientras lo arrastraban hacia el calabozo. No le ofrecí ninguna sonrisa, ninguna mueca, ningún gesto de triunfo. Simplemente lo miré con el vacío frío y absoluto de un cementerio. Esto es por mi columna destrozada, pensé, mientras las pesadas puertas de madera de la sala se cerraban tras de mí. Esto es por la vida que me robaste, pero sabía, en el fondo, que una víbora no está verdaderamente muerta hasta que le cortas la cabeza. Hugo estaba encarcelado, pero no lo estaría para siempre. Y Carla, despojada de todo, pasaría los siguientes años convirtiendo su rabia en una obsesión homicida y latente. Necesitaba estar lista para la confrontación final. La rueda del tiempo giró implacable, trayéndonos al año 2026. Mateo tenía 23 años. Se había graduado el primero de su clase en Oxford con doble máster. Ahora era, oficialmente, director de operaciones de Ibarra Logística, dirigiendo de facto las operaciones diarias del imperio multimillonario. Mientras yo pasaba a un papel más estratégico como presidenta del Consejo, él era respetado, temido y brillante. Y luego estaba Hugo. Por hacinamiento en las prisiones y una junta de libertad condicional engañada por sus manipuladoras muestras de rehabilitación, Hugo salió antes de tiempo, tras cumplir solo 5 años. Tenía 21 años, era duro, cubierto de tatuajes, y vibraba con una rabia sociopática incontrolable. Había pasado media década en una caja de hormigón, cociéndose en el veneno que su madre le había alimentado a través del cristal reforzado de la sala de visitas. Elena te debe algo. Mateo te robó el trono. Recupéralo. Se habían quedado sin tiempo, sin dinero y completamente fuera de sus casillas. Mi red de inteligencia, ahora supervisada directamente por la división tecnológica de Mateo, marcó los movimientos de Carla y Hugo en el momento en que él salió de prisión. Vivían en un motel decrépito en las afueras de Madrid. La trampa que había planeado meticulosamente durante años por fin estaba lista para cerrarse. En mi vida anterior, Hugo había usado su posición dentro de mi empresa para falsificar mi firma y transferir el control de las acciones a una empresa fantasma propiedad de Carla. Luego, me había paralizado para completar la adquisición hostil antes de que pudiera dar la alarma. Esta vez, iba a entregarles la ilusión de esa misma victoria, solo para atraparlos en un delito grave tan hermético que nunca volverían a ver el sol. Llamé a Mateo a mi despacho privado en la finca. La habitación estaba bañada por la cálida luz dorada de última hora de la tarde. Es el momento, dije simplemente. Mateo asintió, su expresión volviéndose mortalmente seria. El cebo está preparado, madre. He autorizado la creación de una filial fantasma bajo el paraguas de Ibarra, Apex Global Ventures. La hemos poblado con registros financieros muy convincentes, aunque completamente falsos, que indican que posee la mayoría de nuestras reservas líquidas de activos, aproximadamente 400 millones de euros. ¿Y la vulnerabilidad?, pregunté, tomando un sorbo de mi té de jazmín.
Un fallo complejo y deliberado en el protocolo de autenticación ejecutiva de la filial, explicó Mateo, mostrando una pantalla holográfica sobre mi escritorio. Requiere un token físico digital, una llave USB maestra y tu firma biométrica para iniciar una transferencia masiva de fondos a una cuenta extranjera. Si alguien consiguiera ambas cosas, creería que ha robado la empresa con éxito. Es el Lane Chihonhonee. El siguiente paso requería una actuación digna de un premio de la Academia. A través de informantes cuidadosamente colocados en los bajos fondos de la ciudad, filtramos una información específica a personas asociadas con Hugo. Elena Ibarra se muere en secreto de una enfermedad neurológica degenerativa. Guarda las llaves maestras de su fortuna oculta en una caja fuerte en su despacho privado. Está débil. El imperio es vulnerable. Tardó menos de un mes en que las ratas mordieran el anzuelo. Sucedió una noche tormentosa de jueves de octubre, casi exactamente 14 años después de que me asesinaran en mi vida pasada. La ironía era casi poética. Había dado la noche libre al personal de seguridad, asegurándome de que la finca pareciera oscura, vacía y completamente desprotegida. Me senté en el sillón de cuero alto de mi despacho, con una taza de manzanilla frente a mí, leyendo un libro bajo la luz de una única lámpara de latón. A la 1:45 de la madrugada, la alarma silenciosa de mi escritorio parpadeó en rojo. Habían violado el perímetro. Sentí una fría descarga de adrenalina recorrer mis venas. La trampa se activaba. 10 minutos después, la pesada puerta de roble de mi despacho se abrió lentamente. De pie en el umbral, vestido de negro por completo, sosteniendo una pistola con silenciador, estaba Hugo. Detrás de él, aferrada a una palanca y temblando de nerviosismo, estaba Carla. «Hola, Hugo», Carla dije, sin apartar la vista de mi libro, la voz perfectamente calmada. «Están dejando barro en la alfombra persa». Hugo se congeló, visiblemente sorprendido por mi total ausencia de miedo. Levantó el arma, apuntándome directamente al pecho. «Cállate, vieja bruja. Se acabó el juego». Carla lo empujó a un lado, con los ojos muy abiertos, buscando frenéticamente por la habitación. «¿Dónde está Elena?» «Sabemos lo de Apex Global Ventures. Sabemos lo de la llave maestra. Dánosla, o Hugo te mete una bala ahora mismo». Cerré despacio el libro, colocándolo sobre el escritorio. Miré al chico que en otra vida había llamado hijo. El chico que se rió mientras me desangraba en el vestíbulo de mármol. «¿De verdad? No has aprendido nada, ¿no?», pregunté, con la voz goteando lástima y desprecio. «Pasas 5 años en una jaula, y tu primer acto al salir es un robo a mano armada y un intento de asesinato. Eres dolorosamente predecible». «Cállate», gritó Hugo, dando un paso adelante, el dedo temblando en el gatillo. «Abre la caja fuerte. Transfiere el dinero». Suspiré con dramatismo, abriendo el cajón superior de mi escritorio. Saqué una llave USB negra de titanio pulido, la llave maestra. «Aquí tienes», dije, lanzándola al centro del escritorio. «Esto es lo que buscabas. El escáner biométrico está conectado a la terminal principal». Carla se abalanzó como una perra hambrienta, arrebatando la llave. La conectó a la terminal junto a mi escritorio. Apareció una petición en la pantalla, exigiendo una huella biométrica. «Pon la mano en el escáner». Elena ordenó Hugo, presionando el cañón frío de la pistola contra mi sien. En mi vida pasada, este era el momento en que me daba cuenta de que había perdido todo. En esta vida, este era el momento en que me daba cuenta de que había ganado. Coloqué con calma el pulgar sobre el escáner verde brillante. El ordenador pitó, confirmando, iniciando protocolo de transferencia. La pantalla parpadeó, verificando cuenta externa. Carla soltó una risa histérica y maníaca. «Lo conseguimos, Hugo. Lo conseguimos. 400 millones. Somos ricos. Por fin recuperamos lo que ésta nos robó». «Enhorabuena», Carla dije suavemente, con una sonrisa oscura y terrible extendiéndose por mi rostro. De pronto, la pantalla se puso de un rojo sangre brillante. Autenticación fallida. Violación crítica de seguridad detectada. Iniciando bloqueo. Antes de que Carla pudiera siquiera jadear, unas persianas de acero pesado
descendieron violentamente sobre cada ventana del despacho, encajando con un estruendo ensordecedor. La pesada puerta de roble tras ellos se cerró de golpe, los pestillos electrónicos encajando al instante. Hugo se giró, apuntando su arma hacia la puerta. «¿Qué demonios has hecho?», gritó, volviendo el arma hacia mí. «No hice nada», Hugo respondí, reclinándome en mi silla, completamente indiferente al arma en su mano. Fue mi hijo. La gran pantalla plana montada en la pared cobró vida de repente. El rostro de Mateo apareció, iluminado por la luz fría de una sala de servidores. Los miró a ambos, con una expresión de absoluto y gélido desdén. «Buenas noches, Hugo», Carla dijo Mateo, su voz resonando por los altavoces envolventes. La llave que acaban de insertar no inició ninguna transferencia. Ejecutó un protocolo electromagnético localizado que acaba de inutilizar los componentes internos del arma que estás sosteniendo. Los ojos de Hugo se abrieron de pánico. Apretó el gatillo. Clic. No pasó nada. El mecanismo de disparo electrónico de la pistola inteligente de mercado negro había quedado completamente frito. Arrojó el arma inútil al suelo con un rugido de frustración. Además, continuó Mateo con suavidad. Al insertar esa llave e intentar una transferencia no autorizada de más de 50 millones de euros en activos corporativos, estando armado, acaban de cometer espionaje corporativo agravado, robo a mano armada e intento de extorsión. Todo ello, añadió, con una sonrisa fría rozándole los ojos, ha quedado grabado en resolución 4K por las 6 cámaras ocultas que están transmitiendo esta señal directamente a la Audiencia Nacional. Carla se derrumbó de rodillas, mirando la pantalla roja del escritorio, gritando en una derrota primaria y agonizante. Se tiró del pelo, completamente destrozada. Me puse de pie, caminando despacio alrededor del escritorio hasta quedar de pie sobre la figura sollozante de Carla. Miré a Hugo, que retrocedía, hiperventilando, dándose cuenta de que su vida estaba completa e irrevocablemente terminada. «Te lo dije hace 14 años», Carla susurré, el veneno en mi voz finalmente liberado. «No te debo nada. Quisiste jugar una partida de alto riesgo con la herencia y la sangre. Perdiste. Perdiste en el momento en que decidiste poner a prueba a una Ibarra». El aullido de las sirenas de la policía empezó a resonar a lo lejos, creciendo, atravesando la tormenta afuera. «Disfruta el resto de tu vida en una caja de hormigón», Hugo dije, dándome la vuelta, mientras las luces azules y rojas empezaban a colarse por las rendijas de las persianas de acero. «Y Carla, espero que disfrutes visitándolo». La trampa se había cerrado. Las víboras estaban enjauladas. Y yo, Elena Ibarra, junto a mi brillante y devoto hijo, seguiríamos gobernando nuestro imperio en absoluta paz. Las pesadas persianas de acero subieron con un zumbido motorizado, revelando el jardín delantero repleto de agentes federales. Las luces estroboscópicas rojas y azules pintaban las paredes de caoba de mi despacho con destellos caóticos y rítmicos. El inspector Diego Herrera, veterano de la Unidad de Delitos Económicos, encabezaba la operación. Su equipo táctico invadió la habitación en cuestión de segundos. Manos en la cabeza. Al suelo. Ahora. Hugo, completamente destrozado al comprender que su pistola inteligente era ahora un pedazo inútil de circuitos fritos, cayó de rodillas. Sollozó abiertamente, un sonido gutural y patético, mientras 3 agentes lo inmovilizaban contra la alfombra persa, ajustándole bridas pesadas en las muñecas. Carla luchó como un animal rabioso. Pateó, arañó, escupió a los agentes, gritando mi nombre, hasta que su voz se quebró en un rasgueo ronco y ensangrentado. «Nos tendiste una trampa. Ella nos tendió una trampa. Soy su hermana», chillaba Carla mientras la arrastraban por la puerta principal, sus zapatos arañando el mármol del vestíbulo. Me quedé de pie junto a la chimenea, bebiendo el último sorbo de mi manzanilla fría. Cuando el inspector Herrera se acercó, se quitó el casco táctico, negando con la cabeza. «Señora Ibarra, tenemos la llave, el arma y las imágenes íntegras en 4K de los servidores de su hijo», Herrera dijo, con un tono mezcla de respeto profesional e incredulidad total.
En mis 20 años en el cuerpo, nunca he visto una trampa de espionaje corporativo tan hermética. El fiscal Roberto Salas ya está redactando los cargos. No verán la luz del día en mucho tiempo. Gracias, inspector Herrera, respondí con suavidad. Mi hijo y yo agradecemos su rápida respuesta. El juicio, que dominó los ciclos de noticias financieras durante meses, fue menos una batalla legal y más una ejecución prolongada. Carla y Hugo fueron juzgados juntos, porque el caso involucraba robo a mano armada, extorsión y el robo de más de 400 millones de euros en activos corporativos. Todo bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional. Sus defensores de oficio parecían perpetuamente agotados, ahogados bajo el volumen abrumador de pruebas irrefutables que Mateo había empaquetado cuidadosamente para la Fiscalía. Asistí al último día del juicio a principios de 2027. La Audiencia Nacional en Madrid era una catedral de madera pulida y luces fluorescentes duras. Me senté en la primera fila de la galería, con un traje de chaqueta gris carbón a medida, la postura impecable. A mi lado, Mateo, proyectando el aura de un titán intocable. Cuando la jueza Pilar Salcedo, conocida por sus sentencias implacables contra criminales violentos de guante blanco, ocupó su asiento, la sala quedó en absoluto silencio. ¿Pueden los acusados ponerse de pie?, ordenó la jueza Salcedo. Hugo se levantó. Se veía consumido. La bravuconería tatuada y agresiva con la que había salido de prisión se había evaporado por completo, reemplazada por el terror tembloroso de un chico que se daba cuenta de que el universo no giraba a su alrededor. A su lado, Carla parecía un fantasma andante. Su pelo, completamente gris. Su piel, cetrina y profundamente marcada. Hugo Duarte comenzó la jueza, su voz resonando como una losa mortuoria. Violaste la libertad condicional para cometer robo a mano armada, intento de extorsión y espionaje corporativo. Apuntaste con un arma de fuego a una mujer desarmada en su propia casa. Eres un reincidente que no ha mostrado ninguna capacidad de rehabilitación. Te condeno a 35 años en una prisión federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional. Hugo se derrumbó. Las piernas simplemente le fallaron, y los alguaciles tuvieron que levantarlo por las axilas. Carla Duarte, la jueza Salcedo, giró su mirada afilada hacia mi hermana. Tú orquestaste este plan. Usaste los lazos familiares como arma para manipular a tu hijo, empujándolo a cometer delitos graves. Tu codicia es un cáncer que ha destruido a tu propia familia. Te condeno a 20 años en prisión federal. Un jadeo colectivo recorrió la galería de prensa. 55 años combinados. Se había terminado. El nido de víboras había sido erradicado de forma permanente. Mientras los alguaciles se acercaban a esposarlos, Carla se soltó. Se lanzó contra la mampara de madera que separaba la mesa de la defensa de la galería, sus ojos inyectados en sangre clavados en los míos. Elena, por favor, gimió, con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lo siento mucho. Haré lo que sea. Es tu sobrino. No dejes que se lo lleven. Tienes el poder de detener esto. Me puse de pie despacio. Caminé hasta la mampara de madera, quedándome a pocos centímetros de su rostro. Podía oler el sudor rancio y la desesperación pura que irradiaba de ella. No tengo un sobrino, Carla susurré, mi voz tan suave que solo ella pudo oírla. Solo tengo un hijo, y tú no eres más que una extraña que entró a robar en mi casa. Le di la espalda a sus gritos. Mateo me ofreció su brazo, su expresión una máscara de victoria serena. Juntos, caminamos fuera de la sala, dejando a los fantasmas de mi vida pasada pudrirse en las jaulas que ellos mismos habían construido. Con la sombra de Carla y Hugo por completo erradicada de nuestras vidas, Ibarra Logística entró en una edad dorada de crecimiento sin precedentes. Para 2029, la empresa había monopolizado por completo el sector de logística automatizada global, gracias a un revolucionario sistema de inteligencia artificial que Mateo había programado desde cero.
Yo dejaba oficialmente el cargo de directora ejecutiva, pasando al puesto de presidenta del consejo. Tenía 55 años, la edad exacta a la que me habían asesinado en mi línea temporal anterior. Y sin embargo, al mirarme en el espejo, no veía ningún parecido con la mujer cansada, solitaria y temerosa que había sido antes. Era radiante, poderosa, profundamente plena. La transición de poder se celebró en un salón de baile del Palacio de Cibeles, en el corazón de Madrid, un evento exclusivo que cerró todo el espacio para la noche. El gran salón estaba iluminado por miles de velas flotantes, reflejadas en el agua oscura del estanque que rodeaba la fuente central. La élite del mundo estaba presente: senadores, magnates tecnológicos, dignatarios extranjeros. Pero mientras me sentaba en la mesa principal, bebiendo una copa de champán añejo, mis ojos estaban fijos únicamente en el escenario. Mateo subió al podio. A los 26 años, era ya multimillonario por mérito propio, considerado ampliamente una de las mentes más brillantes de su generación. Llevaba un esmoquín negro clásico, el pelo oscuro peinado hacia atrás, sus ojos recorriendo la sala con una autoridad absoluta. A mi lado, en la mesa, estaba Sofía Reyes, una abogada corporativa increíblemente aguda y compasiva, con un impresionante anillo de compromiso de diamantes en la mano izquierda. Mateo había elegido a una compañera que estaba a su altura intelectual y compartía su moral. Damas y caballeros, resonó la voz profunda de Mateo por el antiguo salón. Estamos aquí reunidos para celebrar el futuro de Ibarra Logística, pero para entender nuestro futuro, debemos reconocer los cimientos sobre los que se construye. Hizo una pausa, y su mirada se dirigió directamente a mí. La sala quedó en silencio. Hace 20 años, yo era una estadística olvidada, dijo Mateo, con la voz bajando ligeramente, cargada de una emoción cruda que raramente mostraba en público. Era un niño sin nombre, perdido en un sistema roto, destinado a las grietas del pavimento. Pero una mujer miró dentro de esas grietas y se negó a apartar la vista. No solo me dio un hogar, me dio un universo de posibilidades. Exigió excelencia, pero me dio amor incondicional. Se apartó del podio, caminando hacia el borde del escenario. El intelecto que poseo es mío, el imperio que dirijo, lo gané. Pero la vida que he vivido es la que construimos juntos. Elena Ibarra no es solo la fundadora de esta empresa, es la arquitecta de mi vida, continuó Mateo, levantando su copa. Todo lo que soy, todo lo que esta empresa llegará a ser, es un testimonio de su fuerza inquebrantable, su mente brillante y su corazón misericordioso. A mi madre, la verdadera titán de nuestra era. El aplauso fue ensordecedor. Sofía me apretó la mano, con los ojos brillantes de lágrimas. Me levanté, alzando mi copa de vuelta hacia él, el corazón desbordado de un amor tan profundo que físicamente dolía. Esta era mi recompensa. Esta era la cosecha de las semillas que había plantado cuando me negué a ser una víctima, cuando elegí el mérito y la devoción por encima de los lazos de sangre tóxicos y con derecho. Más tarde esa noche, cuando los flashes se habían apagado y la orquesta guardaba sus instrumentos, Mateo y yo nos quedamos solos junto al estanque reflectante. Te superaste con el discurso, Mateo bromeé con suavidad, enlazando mi brazo con el suyo. Solo expuse los hechos empíricos, madre sonrió, mirándome con absoluta reverencia. Lo dije en serio, cada palabra. Protegeré este legado con mi último aliento. Ya lo has hecho, hijo mío, susurré. Ya lo has hecho. El año 2030, y llegó con la gracia silenciosa de una nevada de invierno. Estaba por completo retirada del mundo corporativo, dedicando mis días a mis vastas obras filantrópicas, cuidando mi extenso invernadero y consintiendo a mi nieta recién nacida, Victoria. Pero quedaba un último hilo atándome al pasado. Un cabo suelto de la historia que requería cierre. Una tarde de martes gris y nublado de noviembre, le pedí a mi chofer que me llevara al centro penitenciario de Alcalá, Meco. No le dije a Mateo que iba. Este era un fantasma que necesitaba enterrar sola. La prisión era un complejo brutalista de hormigón gris y alambre de espino, en contraste marcado con los hermosos bosques otoñales que la rodeaban.
Pasé el control de seguridad, mi abrigo de cachemira y bolso de diseño, un contraste brusco con el entorno estéril y opresivo. Me llevaron a una sala de visitas privada, separada por un grueso panel de metacrilato antibalas. Me senté en la dura silla de plástico. Un minuto después, la pesada puerta de metal al otro lado se abrió con estrépito. Una guardia escoltó a una interna hacia la sala. Si no hubiera sabido que venía, no la habría reconocido. Carla Duarte tenía 51 años, pero aparentaba 70. Su postura, encorvada. Su piel poseía la palidez enfermiza translúcida de alguien que llevaba años sin ver el sol. Su uniforme de prisión le colgaba del cuerpo demacrado. Sus ojos, antes agudos de astucia y malicia, ahora apagados, vacíos, completamente huecos. Se sentó pesadamente, tomando el teléfono negro con manos temblorosas. Yo tomé el mío. ¿Viniste?, susurró con la voz sonando como hojas secas raspando el pavimento. Vine, respondí, con calma. Nos miramos un largo momento. Ya no quedaba rabia en mí, ni venganza. El infierno ardiente de odio que había alimentado mi renacer se había consumido por completo, dejando atrás solo el lecho de roca frío e inamovible de la paz absoluta. Hugo murió, susurró Carla, una sola lágrima, trazando un camino a través de la mugre en su mejilla. No parpadeé. Lo sé. Mi equipo de seguridad fue notificado. Un apuñalamiento en el patio de ejercicio de su centro. Violencia de bandas. Carla soltó un sollozo ahogado y húmedo, presionando la frente contra el cristal. Era mi bebé. Estaba destinado a ser un rey. Se suponía que lo tendríamos todo. Lo tuviste todo, Carla, dije, con la voz cortando sus delirios con precisión quirúrgica. Hace 14 años, cuando estabas en mi vestíbulo exigiendo que lo adoptara, te miré y vi a un parásito. En otra vida, tal vez habría sido tonta suficiente para dejarte entrar. Tal vez habría sido tonta suficiente para dejar que me desangraras hasta que no quedara nada más que huesos. Pero elegiste la codicia por encima del amor. Elegiste el derecho por encima del trabajo duro. Envenenaste la mente de tu propio hijo. Y ahora te sorprende que se ahogara con el veneno. Ella levantó despacio la cabeza, mirándome con un arrepentimiento desesperado y agonizante. ¿Eres feliz, Elena? ¿Conseguiste lo que querías? Pensé en Mateo, cerrando en ese momento una adquisición enorme en Tokio. Pensé en Sofía, meciendo a la pequeña Victoria en su rodilla en el salón soleado de nuestra finca. Pensé en el imperio que se erguía como un monumento a nuestra resiliencia. No conseguí lo que quería, Carla, dije con suavidad, mirándola directamente a los ojos. Conseguí lo que me gané. Y tú también. Colgué el teléfono. No esperé a que hablara de nuevo. Me levanté, le di la espalda y salí de la sala de visitas, dejándola gritando en silencio tras el cristal insonorizado. Al salir por las puertas de la prisión, el aire frío del invierno me golpeó la cara, nítido y limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones del sabor dulce e intoxicante de la libertad absoluta. Mi chófer abrió la puerta del Maybach que esperaba. ¿A dónde, señora Ibarra?, preguntó Tomás con cortesía. A casa. Tomás sonreí, envolviéndome más la bufanda alrededor del cuello. Llévame a casa. Mientras el coche se alejaba, dejando la fortaleza de hormigón atrás en el espejo retrovisor, cerré los ojos y me permití un momento de reflexión silenciosa. El renacer no se trata simplemente de venganza. La venganza es una victoria fugaz y hueca. El verdadero renacer se trata de la negativa absoluta e inquebrantable a ser destruida. Se trata de tomar los fragmentos rotos de un destino arruinado y forjarlos en un arma, un escudo y, finalmente, un trono. Era Elena Ibarra. Fui asesinada por aquellos en quienes confié, solo para regresar y reescribir el tejido mismo de mi universo. Dejé que el mal se pudriera en su propia inmundicia y crié a un verdadero erudito, un hijo devoto, un verdadero titán. Y mientras el coche aceleraba hacia el horizonte de la ciudad, brillando como diamantes contra el crepúsculo, supe con absoluta certeza que había ganado. Un jadeo colectivo recorrió la galería de prensa.
55 años combinados. Se había terminado. El nido de víboras había sido erradicado de forma permanente. Me giré hacia Mateo, con una sonrisa lenta formándose en mis labios. Quería que él fuera lo primero que viera al saborear la victoria. Pero algo iba mal. Los bordes de la sala empezaron a temblar, como si el aire mismo se derritiera. La voz de la jueza Salcedo se estiró, se deformó, se convirtió en un zumbido plano y metálico. El golpe del mazo ya no sonaba a madera. Sonaba a un pitido largo y constante. Traté de aferrarme a la imagen de Mateo, a su traje azul medianoche, a su sonrisa orgullosa, pero su rostro se disolvía como tinta en agua. Abrí los ojos. El mármol seguía frío contra mi mejilla. La sangre seguía tibia, extendiéndose despacio bajo mi cráneo fracturado. No habían pasado 14 años. No había pasado ni un solo segundo. Hugo seguía de pie sobre mí, riendo con la misma frialdad de siempre. A su lado, Carla, con mi collar de diamantes ya colgando de sus dedos. «Gracias por criar mi fondo de retiro», hermana repitió, como si el tiempo mismo se burlara de mí. No hubo Mateo, no hubo Oxford, no hubo audiencia nacional, ni jueza, ni condena, ni victoria. Solo había existido un niño imaginado por una mente moribunda, un rostro que tal vez tomé prestado de una fotografía borrosa en un periódico, meses atrás, de una beca que nunca llegué a firmar. Todo el imperio vengado, el hijo devoto, los 14 años de paciencia y cálculo, había ocurrido entero dentro de los 5 segundos que tarda un cerebro en apagarse. Una última historia que me conté a mí misma, para no morir sintiéndome como lo que realmente era. Sola, traicionada, vencida. Intenté mover los labios. Intenté gritar que esta vez sería distinto, que yo ya sabía cómo terminaba todo, que tenía un plan. Pero no salió ningún sonido. Solo el eco lejano de la risa de Hugo. Solo el peso frío del mármol. Solo la última chispa de una venganza que nunca fue real, apagándose junto conmigo. El monitor cardíaco, en algún hospital que ya no llegaría a ver, dejó de pitar.